Sí, usted es responsable personalmente del cumplimiento de cualquier ley. Toda ley debe ser obedecida y respetada. Si usted enseña a desobedecer la ley de Dios o cualquier ley, destruye la confianza en la ley y proporciona un gran estímulo a delincuentes y criminales. El crimen abunda en el mundo y la situación seguirá empeorando a menos que hagamos algo inmediatamente para remediarla. Hay una sola esperanza para nuestra indisciplinada generación. Debemos aceptar la fórmula para la felicidad humana dada por Dios, los 10 mandamientos. Siendo que estos asuntos son de tanta importancia, ¿por qué no tomar algunos minutos para considerar los hechos asombrosos presentados en la guía de estudio? Bienvenido al estudio de la palabra de Dios, hoy con el tema la relación bíblica entre la ley y la gracia. La primera pregunta que tiene que ver con la ley sagrada es, ¿escribió en realidad Dios los 10 mandamientos? La Biblia dice: Y dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 32, 16. Entonces sí, el gran Dios del cielo escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Otra pregunta para tomar dirección en este estudio: ¿cómo define Dios el pecado? El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es la infracción o el quebrantamiento de la ley divina, los 10 mandamientos. Y puesto que la ley de Dios es perfecta, como dice el Salmo 19, abarca todo pecado concebible. Es imposible cometer un pecado y que no aparezca al menos en uno de los 10 mandamientos. Entonces, ya entrados en el tema, ¿por qué nos dio Dios los 10 mandamientos? Tenemos varias respuestas en la Biblia. El que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29, 18. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 1 al 2. Podemos ver que la ley de Dios es una guía para tener una vida feliz y abundante. Dios creó al hombre para que gozara de felicidad, de paz y larga vida. La ley de Dios es el mapa que señala los caminos verdaderos que deben seguir para encontrar felicidad auténtica y suprema. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7, 7. Leímos que fue dada para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son el perfecto código de ética y moralidad para esta hora de perplejidad y confusión. La ley de Dios es como un espejo, así lo dice Santiago en el capítulo 1. Señala la mala conducta de la vida, así como un espejo señala la suciedad de mi cara. La única manera que una persona puede saber que está pecando es sometiendo su vida al escrutinio de la ley, mirándose en el espejo de la ley. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos para que nos vaya bien. Deuteronomio 6:24. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Salmo 119, 117 al 118. Ahora vemos que fue dada para protegernos de todo peligro y tragedia. La ley de Dios se puede comparar a una fuerte jaula como las que hay en los zoológicos para protegernos de las fieras que pueden causarnos algún daño. La ley de Dios nos protege de la impureza, de la falsedad, del asesinato, de la idolatría, del robo y muchos otros males destructores de la vida, la paz y la felicidad. Estos eternos principios de la ley de Dios están escritos profundamente en la naturaleza de cada persona, ya que fue Dios quien nos creó.
Cuando decidimos ignorarlos, el resultado es siempre desgracia, tensión, desasosiego y tragedia, así como ignorar las reglas para conducir nuestro automóvil nos traen serios problemas. Entonces, ¿por qué la ley de Dios es sumamente importante para mí como persona? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2, 12. Podemos notar que los 10 mandamientos son la norma por la cual Dios examina a los hombres en el juicio celestial. ¿Qué relación tiene usted con la ley? Es un asunto de vida o muerte. Ahora, vamos a respondernos con la Biblia la siguiente pregunta. ¿Podrá la ley de Dios, los 10 mandamientos, ser cambiada o abolida? La Biblia dice: Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se fruste una tilde de la ley. Lucas 16, 17. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 34. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Salmo 111, 7 al 8. Absolutamente no. La Biblia es muy clara en ese punto. Si la ley hubiese podido ser cambiada cuando Adán y Eva pecaron, Dios habría hecho ese cambio inmediatamente en lugar de enviar a su propio hijo para morir en lugar del pecador a fin de pagar la penalidad de la ley que había sido quebrantada. Pero esto era imposible porque los mandamientos no eran leyes similares a los que los hombres promulgan, sino principios eternos reveladores del carácter de Dios, principios que serán siempre vigentes mientras Dios exista. Nótese en el cuadro que Dios y su ley tienen las mismas características. ¿Comprende usted lo que esto significa? Los 10 mandamientos es el carácter de Dios expresado mediante una fórmula escrita de tal manera que pudiéramos comprenderlo. Es tan imposible cambiar la ley de Dios como bajar a Dios desde su morada para cambiarlo. Jesús vino para mostrarnos lo que es la ley cuando se reduce a términos humanos. Otra interesante pregunta. ¿Abolió Jesús la ley de Dios mientras vivía aquí en la tierra? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Por supuesto que no. Jesús específicamente aseguró que Él no vino para destruir la ley, sino a cumplirla, o sea, a guardarla. En lugar de descartar la ley, Jesús amplió su significado, o sea, lo magnificó, así como dice Isaías 42, 21, mostrando que esta es una guía perfecta para la vida. La ley abarca todo pecado. Por ejemplo, Jesús enseñó que el mandamiento no matarás condena aún el enojo sin control. Así lo dice Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. El odio también es condenado y que los pensamientos impuros son adulterio, así dice Mateo capítulo 5. Él dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Entonces pueden salvarse las personas que a sabiendas insisten en violar aunque sea uno de los 10 mandamientos. Busquemos en la Biblia. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Santiago 2, 10. Tristemente, no, se perderán. La ley de los 10 mandamientos es la guía que debemos usar para encontrar el camino hacia Dios y hacia una vida santa. Si ignoro uno de los mandamientos, estoy descuidando el plan divino para la salvación.
La Biblia dice que cuando quebrantamos alguno de estos mandamientos estamos pecando, así lo refiere Santiago 4:17, porque ello equivale a rechazar su voluntad para nosotros. Solo aquellos que hacen su voluntad podrán entrar al reino de los cielos. Los pecadores se perderán. Por otro lado, ¿puede alguien salvarse solo por guardar la ley? La Biblia dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. no. La respuesta es demasiado sencilla para no comprenderla. Nadie puede salvarse por guardar la ley. La salvación se recibe solamente por gracia como un don gratuito de Dios en Jesús. Y recibimos este regalo por la fe, no por nuestras buenas obras. La ley sirve únicamente como un espejo para señalarnos lo que es el pecado en nuestras vidas. La limpieza o el perdón del pecado se recibe solamente por lo que Jesucristo hace por nosotros. Entonces, ¿por qué la ley es tan esencial para perfeccionar el carácter cristiano? La Biblia dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. porque la pauta o norma total, el todo del hombre, o sea, la suma del deber humano para una vida cristiana, está contenida en la ley. Como un niño de 6 años que hizo su propia regla de medir, se midió a sí mismo y dijo a su madre que él tenía 4 metros de altura. Asimismo, nuestras propias normas nunca son seguras. Yo no puedo saber si soy un pecador, al menos que me compare cuidadosamente con la norma perfecta, la ley de Dios, que es el espejo espiritual. Millones de personas que han echado demonios, que han profetizado, que han realizado muchos milagros y muchas maravillas en el nombre de Jesucristo, se perderán. Mateo capítulo 7 así lo dice, porque no se molestaron en comparar sus vidas con el gran modelo o pauta de la ley de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Entonces, ¿qué es lo que capacita a un cristiano verdaderamente convertido a seguir la norma de la ley de Dios? La Biblia dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Hebreos 8:10. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo no solamente perdona a los arrepentidos, sino que también restaura en ellos la imagen de Dios, poniéndolos en armonía con su ley por medio del poder de su presencia en su corazón. ¿No harás? Se convierte entonces en una promesa que el cristiano no robará, no mentirá, no matará, etcétera, porque Jesús vive dentro de él y lo domina. Dios no podía cambiar su ley, pero hizo una bendita provisión por medio de Jesús para cambiar al pecador de manera que él pudiera estar a tono con la ley. Pero el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia no ha sido liberado de la observancia de la ley. La Biblia dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:14-15. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Romanos 3, 31. No. La gracia es como el perdón que otorga un gobernador o un presidente a un reo. Lo perdona, pero no le da la libertad para violar un solo artículo del código. La persona perdonada que vive bajo la gracia tiene una doble obligación de cumplir la ley. La persona que rehúsa guardar la ley, dice que vive bajo la gracia, está equivocada. Una pregunta que vale la pena ponerle atención. ¿Están los 10 mandamientos de Dios reafirmados en el Nuevo Testamento? Veamos lo que dice la Biblia. La ley de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 20, 3 al 17. Mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento 6. No matarás. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Mandamiento 8. No hurtarás. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La ley de Dios fue dada como medio para permanecer en la salvación. En el Antiguo Testamento, Dios dictó la ley a un pueblo que ya era libre, pero a través de esta ley les daba una guía para permanecer libres. Esa misma ley se repite también en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. La ley de Dios en el Nuevo Testamento. Mandamiento 1. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 10. Mandamiento 2. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 21. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 17, 29. Mandamiento 3. Que no sea blasfemado el nombre de Dios. Primera de Timoteo 6, 1. Mandamiento 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4, 4, 9 al 10. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19, 19. Mandamiento 6. No matarás.
Romanos 13, 9. Mandamiento 7. No adulterarás. Mateo 19, 18. Mandamiento 8. No hurtarás. Romanos 13, 9. Mandamiento 9. No dirás falso testimonio. Romanos 13, 9. Mandamiento 10. No codiciarás. Romanos 7, 7. Quizás tú has escuchado el término la ley de Moisés. ¿Es la ley de Dios y la ley de Moisés la misma? Y pues no, no es la misma. La ley de Moisés fue una ley temporal y fueron algunas ceremonias del Antiguo Testamento que se regulaba cómo funcionaba el sacerdocio, cómo funcionarían los sacrificios, los rituales, las ofrendas, las comidas, las bebidas, etc. Y todo esto prefiguraba la cruz. Los ritos y ceremonias de la ley de Moisés señalaban de antemano el sacrificio de Cristo. Cuando Él murió, esta ley caducó, pero los 10 mandamientos, la ley de Dios, permanecen para siempre jamás, como lo enfatiza el Salmo 111. El hecho de que existan 2 leyes aparece también en el libro de Daniel capítulo 9, versículos del 10 al 11. Te animo a que lo leas. Tome nota que la ley de Dios ha existido por lo menos todo el tiempo que ha existido el pecado. Porque la Biblia dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4, 15. de manera que la ley de Dios, los 10 mandamientos, existió desde el principio. Los seres humanos violaron esa ley y debido al pecado, o sea, la violación de la ley de Moisés fue dada o añadida, como dice Gálatas capítulo 3, hasta que Cristo viniera y muriera. Entonces, se trata de 2 leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. Ya por último, ¿qué siente el diablo con respecto a los que guardan los mandamientos? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. El diablo odia a los que respetan la ley de Dios, porque esta es la pauta para una vida recta. Si usted resuelve seguir la norma presentada en la ley de Dios, quizás sienta la ira del diablo. No es de sorprenderse que el diablo odie y se oponga a los que sostienen la ley de Dios. Pero resulta sorprendente y extraño oír a dirigentes de religiones que niegan la vigencia de los 10 mandamientos y menosprecian o disminuyen su importancia, mientras al mismo tiempo respetan las tradiciones de los hombres. No es extraño porque Cristo así lo dijo. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Mateo 15, 3 y 9. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Es hora de que la sociedad restaure la ley de Dios y la coloque en el lugar que le corresponde. Es insensato que esta generación indisciplinada presume que puede violar impunemente la ley de Dios. ¿Y usted cree que es esencial que un cristiano obedezca la ley de los 10 mandamientos? Querido amigo, ¿te gustaría aprender a vivir al amparo de la gracia y obedeciendo la ley de Dios para tener una vida digna delante de Él? Los 10 mandamientos son el cerco de protección. No son el camino, pero me muestran el camino por donde seguir para permanecer en el camino de la salvación. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los 10 mandamientos, además de protegernos, nos mantienen salvos. Y quiero animarte
quiero apelar a tu corazón y quiero invitarte. Sé parte del pueblo de Dios que se caracteriza por la obediencia a la ley. Si tú deseas aprender a andar en este camino, te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu paciencia, por la ley de Dios que nos diste en el capítulo 20 de Éxodo, que nos recuerda que tú nos liberaste, pero para permanecer libres hay que obedecer tu palabra a fin de que el diablo, el mal, no nos alcance. Te ruego por los que han tomado la decisión de ser fieles, los que han tomado la decisión de aprender a andar en tus pasos. Donde quiera que estén, en este momento derrama tu bendición sobre ellos. Guárdales y permite que sean hijos fieles, santos y con vidas dignas delante de ti. Pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si tú oraste como yo, bienvenido a la familia de Dios. Que el Señor te bendiga. Si has buscado la manera de acercarte a Dios, tantos años en la iglesia y aún no encuentras la razón, te sientes atrapado en una situación que al parecer no tiene solución. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Si has buscado 1000 recursos y no puedes más, te diviertes con amigos, pero aún vacío estás. Participas en la iglesia y finges bienestar. Ya basta de mentirle al corazón. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Es tiempo de volver a nuestro Dios, quitar esa careta y ser cristianos. Es tiempo de volver a Canaán. Ya basta del Egipto en nuestras vidas. Como estuvo con Moisés, hoy contigo quiere estar. Solo abre el corazón y Él entrará. Si te afanan los problemas y tu barca hundida está, tu familia está deshecha y tus hijos ¿dónde están? Cuando tú sientes que remedio es el morir, Jesús te da la mano el día de hoy. ¿Qué harás? La tomarás. Es tiempo de volver a nuestro Dios, quitar esa careta y ser cristianos. Es tiempo de volver a Canaán. Ya basta del Egipto en nuestras vidas. Como estuvo con Moisés, hoy contigo quiere estar. Solo abre el corazón y Él entrará. Es tiempo de volver a nuestro Dios, quitar esa careta y ser cristianos. Es
tiempo de volver a nuestro Dios. Ya basta del Egipto en nuestras vidas. Como estuvo con Moisés, hoy contigo quiere estar. Solo abre el corazón y Él entrará. Solo abre el corazón y Él entrará.